El manguito rotador aparece en el examen del EMBLEX dentro de dos grandes bloques: anatomía y fisiología y kinesiología. Recuerda que kinesiología representa aproximadamente el 12% del examen y anatomía y fisiología el 11%. Eso significa que entender bien esta articulación te da puntos en dos secciones distintas con el mismo esfuerzo de estudio. Pero más allá del examen, el manguito rotador es probablemente la estructura que más vas a tratar en tu camilla de masajes. Por ejemplo, dolor de hombro por trabajo repetitivo, personas que trabajan en la oficina y que tienen los hombros adelantados, deportistas de lanzamiento, adultos mayores con rigidez. Es decir, todos pasan en algún momento por tus manos trabajando estos músculos. Así que hoy no es solo para pasar el examen, es para que el día que tengas a una clienta o un cliente en la camilla con dolor al levantar el brazo, tu cerebro no se congele buscando el nombre del músculo y aprendiendo qué tipo de masaje hacerlo, sino empezar a razonar qué movimiento hace esta persona que le está doliendo ese músculo, qué músculo controla ese movimiento y así crear un plan de tratamiento. Recuerda que si quieres prepararte conmigo de manera personalizada para el examen del EMBLEX, ofrezco las tutorías online y te dejo el link en la descripción. Antes de nombrar cada músculo del manguito rotador, quiero que entiendas el concepto general. El tema del manguito rotador no es solamente un músculo, sino un equipo de 4 músculos que rodean la cabeza del húmero y la articulación glenohumeral, que como te das cuenta tiene mucha movilidad, pero muy poca estabilidad ósea porque es una articulación muy pequeña y no es tan profunda. Así que sostener la cabeza del húmero en su lugar requiere de estabilización y es exactamente la función que hace el manguito rotador. Ese es el primer concepto que quiero que te grabes en tu razonamiento. La función principal compartida de estos 4 músculos es la estabilización de la cabeza humeral, de la articulación glenoidea. Todo lo demás, los rotadores, la abducción, son secundarios. Si tú entiendes esto, vas a entender de qué se trata y vas a ver que el músculo deltoides es el que va a dar la fuerza y el volumen, mientras el manguito rotador va a hacer el trabajo de estabilización para que el músculo sea seguro y no nos lesionemos. Ahora sí, vamos músculo por músculo, pero no como una lista, sino como una historia de dónde están ubicados para que entiendas la función de cada uno de ellos. Primero, el supraespinoso. Esta es la espina, esta es la escápula y el músculo está arriba de la espina escapular y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Por su posición arriba del hombro, tiene sentido que su función principal sea iniciar la abducción del brazo, específicamente a los primeros 15 a 30 grados, antes de que el deltoides tome el relevo. Así que piénsalo, el supraespinoso es como si despegara el brazo del cuerpo y el deltoides es el que continúa el vuelo. Segundo, el infraespinoso se origina en la fosa esplinosa. Muy fácil de recordar, ¿verdad? O sea, debajo de la espina. Este músculo también se inserta en el tubérculo mayor. Su posición posterior explica su función. Rotación externa del hombro. Es el músculo que usa cuando llevas la mano hacia atrás para lanzar algo o cuando peinas la parte de atrás de tu cabeza. El redondo menor se origina en el borde lateral de la escápula y también llega al tubérculo mayor, así como los otros. Este músculo hace la rotación externa y además colabora con la aducción del hombro. Son vecinos anatómicos.
Así que pon cuidado en el Emblex porque suelen preguntarlos juntos. El cuarto es el subescapular. Y aquí está la diferencia, porque es el único de los 4 que vive en la cara anterior de la escápula, contra las costillas. Se inserta en el tubérculo menor, no en el mayor. ¿Por qué? Por estar adelante. Ahora vamos a subir un nivel más y vamos a mirar el manguito rotador con los lentes de la kinesiología. En el hombro, el deltoides suele ser el agonista, el que empieza la aducción una vez pasados los primeros 15 grados. El manguito rotador es el mismo movimiento, actúa como estabilizador, fija la cabeza humeral para que el deltoides pueda generar fuerza, sin que el húmero se desplace hacia arriba y choque contra el acromion. Sin esa ancla, la cabeza humeral migraría hacia arriba. Y ahí es donde hace el síndrome de pinzamiento subacromial. No es casualidad anatómica, es una consecuencia lógica de la pérdida de la estabilización. Recuerda que el cuerpo humano usa mayoritariamente las articulaciones de tercera clase, donde la fuerza se aplica entre el punto de apoyo y la resistencia. En el hombro, el punto de apoyo es la articulación glenohumeral, la resistencia es el peso del brazo o de lo que sostienes en la mano. Y la fuerza la aplican los tendones del manguito rotador y del deltoides insertándose cerca de la articulación. Esto es clínicamente importante. Como la fuerza se aplica muy cerca del punto de apoyo y la resistencia está lejos, el manguito rotador necesita generar mucha tensión relativa para controlar cargas que son relativamente pequeñas en la mano. Por eso es que el manguito rotador se puede lesionar muy fácil. Y aquí quiero que entiendan la diferencia entre tratar el síntoma y tratar el mecanismo. Y es exactamente el tipo de razonamiento que el Emblex busca en las preguntas de un nivel más alto. Ahora vamos a integrar todo con un caso real, usando mi método de CODE. Diagnosticar, eliminar, contextualizar, observar, decidir, ejecutar. Llega a tu consultorio una mujer de 42 años que trabaja en una oficina 8 horas al día frente a una computadora. Refiere dolor en la cara lateral del hombro derecho que aumenta específicamente cuando levanta el brazo entre 60 a 120 grados. No hay antecedentes de trauma agudo, no hay hinchazón ni deformidad visible. Con la información que tienes, ¿qué estructuras están involucradas en ese arco específico de dolor entre 60 y 120 grados? Si recuerdas lo que vimos en el bloque de anatomía, ese arco doloroso es clásico de una tendinopatía o sobrecarga del supraespinoso, porque es justo el rango donde el tendón pasa bajo el arco subacromial. Aquí descartas lo que no es. No hay trauma agudo, no hay signos de desgarro completo, no hay pérdida total de fuerza o de deformidad. No hay fiebre, no hay signos de proceso de infección. Esto te permite eliminar de tu lista una urgencia médica y confirmar que estás frente a un cuadro funcional. O sea, está todo dentro de tu alcance de la práctica como terapeuta de masaje. Contextualizar. 8 horas sentada esta persona frente a un computador. Tú ya sabes, por lo que hemos hablado, que esa postura favorece los hombros adelantados, subescapular acortado y rotadores externos inhibidos. Ese contexto postural es exactamente el terreno donde el supraespinoso termina sobrecargándose. Decidir. Con toda esta información, decides un plan de tratamiento que no se limita a dar un masaje en el hombro y ya.
tú decides trabajar en el músculo supraespinoso con una técnica progresiva superficial profunda, respetando la tolerancia que la persona pueda al dolor, obviamente. Ejecutar. Aplicas el tratamiento comenzando siempre de superficial a profundo, porque recuerda que el supraespinoso está profundo. El deltoides está primero y también tenemos el trapecio, así que necesitamos pedirle permiso a los tejidos superficiales antes de llegar a los tejidos más profundos. Al final de la sesión, vuelves a probar el rango de movimiento activo. Mejoró el arco doloroso. La clienta reporta menos dolor entre 60 y 120 grados. Esa reevaluación es la que te dice si tu razonamiento clínico fue correcto. Y es exactamente el tipo de pensamiento que este examen EMBLES nos premia en las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el siguiente paso o cuál es la mejor conducta? Antes de cerrar, quiero darte 3 claves específicas para el examen. Primera clave: cuando una pregunta te dé un rango de grados específicos de dolor, como 60 a 120 grados, tu cerebro debe encender una alarma que diga supraespinoso. Es uno de los datos más reutilizados en preguntas de kinesiología del hombro. Segunda clave: cuando la pregunta hable de rotación interna limitada o de hombros adelantados con dificultad para llevar la mano a la espalda, piensa en subescapular acortado. Cuando hable de rotación externa limitada o dolor al peinarse, piensa en infraespinoso y redondo menor. Tercera clave: si la pregunta menciona estabilización de la cabeza humeral durante cualquier movimiento del hombro, especificar una dirección, la respuesta casi siempre apunta a la función compartida del manguito rotador como grupo, no a músculo individual. No caigas en la trampa de elegir un solo músculo, ¿ok? Cuando la pregunta habla de la función conjunta. Recuerda también los límites de tu competencia profesional como terapeuta de masaje. Tu campo de acción son las disfunciones musculares, la sobrecarga y el dolor miofacial. Ante un desgarro, una ruptura, una bursitis aguda o un trauma reciente, el manejo principal es médico y de fisioterapeuta, y tú actúas como un complemento, según el doctor indique, ¿verdad? Esa distinción también aparece en el examen dentro de las preguntas de ética y de alcance de la práctica. Entonces resumamos con pensamiento crítico y no solamente memorizando. El rotador es un equipo de 4 músculos cuya función compartida es estabilizar la cabeza humeral y cuyas funciones individuales dependen directamente de su posición anatómica. Entendiendo eso, ya no necesitas memorizar una lista porque puedes reconstruir la función de cada músculo. Este video te ayudó a entender el manguito rotador de alguna forma distinta. Dale like y compártelo con esa compañera de clase que todavía está memorizando en lugar de razonar. Nos vemos en la próxima clase.